Hola ideadores, soy Miriam y hoy os voy a enseñar a hacer estas velas reciclando una latita de atún y un bote de mermelada. Esta vela se puede cerrar y la otra es reciclando un bote de atún. ¿Os gustan? Pues vamos a ver cómo se hacen. Vamos a comenzar pintando esta lata de atún. Yo voy a utilizar esta pintura, que es una pintura todoterreno, por lo tanto no necesita imprimación. Pero si no usáis una pintura de este tipo, necesitáis usar primero una imprimación, como un yeso o una imprimación para metales. Como os digo, esta pintura no necesita imprimación, así que la doy directamente sobre el metal y voy a pintar la lata. Daré un par de capas. Por dentro no la voy a pintar. Ya tenemos la base amarilla seca y ahora lo que voy a hacer va a ser con este azul pintar aquí, pues, por ejemplo, unos corazones. Podéis pintar el motivo que queráis. Y si eres nuevo por el canal o aún no te has suscrito, no sé a qué esperas. Es totalmente gratis. Solo tienes que darle al botón rojo de suscribirse. Y si además activas la campanita, te llegarán todas las notificaciones y así sabrás cuando subo un vídeo nuevo. ¡Muchas gracias! Para que queden bien, luego cuando estén secos les voy a repasar y luego lo barnizaré. Le voy a dar una capa de barniz en spray. Y ya estará lista para preparar aquí nuestra velita. Hoy os traigo a mi cocina porque vamos a hacer velas. Y para hacer las velas necesitamos derretir la parafina. Esto es parafina para velas. También tenemos aquí unas mechas que ya vienen enceradas y con su base. Y esto es el tinte para las velas. Y tenemos aquí también esencia para ponerle a las velas. Esta es de vainilla, perdón. Y vamos a empezar a hacer algunas velas. Como os digo, la tenemos que derretir. Se puede derretir o bien al baño María o en una cazuela que uséis solo para la cera. Yo lo voy a hacer con esta jarra en el microondas. Tenéis que tener mucho cuidado de que no hierva y de que no coja demasiada temperatura. He puesto un poco de parafina en mi vaso y ahora lo voy a poner en el microondas, poniéndolo tiempos cortos y vigilándolo cada poco. Pues como veis, al final estoy derritiendo la cera al baño María porque en el microondas no hubo forma. Y no sé si apreciáis que ya por aquí se está derritiendo. Así que nada, mirad, por aquí se está derritiendo. Poco a poco la voy a mezclar bien y que se derrita toda y volvemos. Mirad cómo va poco a poco derritiéndose. ¿Veis que ya está mucho derretida? Pues tengo que seguir ahí en la cazuela y que se derrita del todo. Para la primera vela le voy a poner un poquito de blanco y un poquito de azul para que quede azul clarito. Y voy a preparar ya también el aceite esencial. Ya tenemos derretida toda la cera y ahora, sin dejar que pase mucho tiempo, la echamos aquí. Y la vamos a disolver bien con todo esto que hemos echado. Si vemos que no está bien caliente, con cuidado porque el vaso es muy finito, lo volvemos a poner un poco en el agua. Bueno, parece que se va disolviendo el azul, solo queda que se disuelva el blanco. Bueno, pues por lo visto, para que se disuelvan estos pigmentos, la cera tiene que estar muy caliente.
porque ya metiéndolo unas cuantas veces en la cera, o sea en el agua caliente, el azul ya se ha disuelto, quedan algunas gotitas de blanco, pero no lo voy a meter más, porque si echamos la cera demasiado caliente en el recipiente en el que lo queremos echar, luego nos va a quedar un agujero, se va a hundir cuando se enfríe la cera. Entonces la quiero mantener líquida, pero no excesivamente caliente en el momento de echarla. Ahora la voy a echar aquí, con cuidado. Manteniendo la mecha en el centro. A ver, nuestra mecha que se mantenga de pie en el centro, así. Vamos a apartar las burbujas, pero ya no la tocamos más, porque si no le queda una velita, se solidifica enseguida y le sale una telita que se va a notar si la tocamos. Así que ya la dejamos así hasta que se enfríe del todo. Ahora vamos a intentar hacer una vela degradada. Aquí he echado una primera parte una primera capa de un rojo intenso, muy finito, y tengo la cera, o sea la parafina, que se mantiene caliente, para seguir echando aquí e ir preparando cada vez parafina con un rojo menos intenso. Voy a intentar aprovechar la que se ha quedado de antes. Voy a meter a calentar otro poco el vasito en el agua para que se deshaga. Y ya tengo aquí la cera disuelta. Le voy a echar un poco de aroma. Y la vertemos con cuidado en la vela. Y nada, ahora vamos a preparar con un poquito menos de rojo. Todas las mezclas de color y de aroma las hago siempre en un vaso aparte y no en el sitio donde disuelvo la parafina, para que no se me quede el recipiente donde la disuelvo con los colores o con los aromas, y poder cambiar luego en determinado momento de color o de aroma. Si no, no podría cambiar. Y ya la tenemos, ya veis que está bastante menos roja que la anterior. Y se me ocurre que la siguiente capa la vamos a intentar hacer un poco moradita. Así que vamos a echar una pizquita de rojo, pero también vamos a echar una pizquita de azul. Si te gusta lo que estás viendo, dale al like, coméntame y comparte con tus amigos, que así me ayudarás mucho a crecer. Es que está un poco más morado, pues vamos a irnos yendo progresivamente hacia el azul. Habrá hecho bastante más azul que rojo. Ya está deshecho y ahora veis qué morado tan bonito ha quedado. Y le podríamos poner una capa más o dejarla así. Yo creo que la voy a dejar así porque me gusta mucho ese color morado que ha cogido. Pero vamos, esto a vuestro gusto. Cuando estén frías os las enseño. Pues como veis ya están listas nuestras velas. Ya se ha secado y mirad, veis que sí que ha quedado un pelín hundida esta parte de aquí, pero muy poco. Si la hubiéramos hecho muy caliente, luego al evaporar el agua, esto hubiera quedado, el agua, al secarse y evaporarse toda la humedad, esto hubiera quedado mucho más hundido. Entonces tenemos nuestra velita azul, que queda muy bien con los corazones, y luego mirad cómo ha quedado nuestra velita con los degradados.
se ve sobre todo la última capa, pero si nos fijamos bien se ven también las capas intermedias, porque ha quedado un degradado muy sutil entre el rojo y el morado. Y esta vela, como la vamos a tapar, porque esta vela hemos guardado la tapa para poderla tapar, pues ahora lo que voy a hacer va a ser pintar la tapa. Y ya que esto va morado, lo voy a pintar con un color morado. La pintura es del mismo tipo que la que usé aquí, así que no necesitaré imprimación. No necesito imprimación, pero al igual que antes, para que quede bien, voy a necesitar dos capas, aunque ya con la primera está quedando bastante decente, pero le daré otra capa más. Y ahora, para acabar de decorar esta tapa y para, ya que estamos en estas fechas, darle un aire un pelín más navideño, lo que vamos a hacer es con un pincel muy finito vamos a pintar unas estrellitas. Damos una cruz y luego hacemos unos puntitos. Ese puede ser un modelo de estrella. Otro modelo de estrella puede ser una cruz más larga y luego cruzada otra cruz más corta. Incluso a esta cruz más corta le podemos poner unos puntitos en las puntas. Eso ya como veáis, pero vamos a hacer aleatoriamente estrellitas por la tapa para darle un poco de vida. Cuando hayamos acabado de pintar la tapa y esté seca, la barnizamos. Yo he usado un barniz en spray y ya podremos cerrar nuestra vela. Y así ya tenemos hechas nuestras dos velitas. Bueno, dos o las que queráis, porque podéis hacer todas las velas que queráis, para regalar o para decorar la casa estas navidades. ¿Qué os parece? Bueno, en navidades o el resto del año. Hasta pronto, ideadores.